Colegas, en esta oportunidad reciban el saludo cordial de la Junta de Decanos de los Colegios de Contadores Públicos del Perú. La Junta, como siempre, contribuyendo a cada uno de los colegios profesionales, contribuyendo a los contadores públicos en la capacitación permanente, ¿no? Uno de sus roles principales, a fin de que podamos desarrollar nuestras actividades de la mejor manera. En esta oportunidad tenemos la programación de un webinar en cuanto a la prevención del COVID-19 para contadores. Vamos a desarrollar el temario en cuanto a lo que es la resolución 972-2020 del MINSA. Asimismo, vamos a desarrollar los lineamientos para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo. Asimismo, veremos la elaboración del plan de vigilancia y también tendremos los consejos de prevención del COVID-19 en los trabajos. En esta oportunidad tenemos a nuestro ponente, al contador público colegiado Caruajulca Toledo Jorge Luis. Él es contador público colegiado, con diplomado en gestión de recursos humanos, estudios en relaciones industriales, con experiencia en la administración de recursos humanos, en empresas del rubro comercial, de servicio, con sedes a nivel nacional y sector salud. Es profesional contable con amplia experiencia en recursos humanos, en lo que es reclutamiento, selección, remuneración, compensaciones salariales, capacitación y desarrollo, bienestar social y seguridad en el trabajo. Actualmente él es contador del estudio Caruajulca y Asociados desde el año 2012, ¿no? Un estudio contable con 20 años de experiencia, con una cartera de clientes de más de 250 empresas, de las cuales el 60% pertenece al sector salud, brindando asesoría contable, tributaria, laboral y proyectos en general. Entonces, estimados amigos, voy a dejar en el uso de la palabra a nuestro amigo y colega Jorge Caruajulca Toledo. Listo. Muchas gracias, señor Héctor. Buenas tardes a todos. Agradezco a la Junta de Decanos por la oportunidad que me brinda de participar en este webinar sobre la pandemia que seguimos atravesando y que no podemos bajar la guardia, ¿no? Actualmente estamos afrontando una segunda ola. Se dice que habrá una tercera y no debemos descuidarnos en las recomendaciones que conocemos desde que se inició esta enfermedad, ¿no? Recomendaciones tales como la distancia social, el lavado de manos y el uso de mascarilla. Como lo dijo el señor Héctor, quien les habla participó activamente en las elaboraciones de los planes de vigilancia, ¿no? Hemos participado o realizado planes para los restaurantes, imprentas, odontólogos, ferreterías, centros de estudio, de enseñanza, construcciones, etcétera, ¿no? En esta charla vamos a recordar un poquito, bueno, experiencias que quien les habla ha pasado cuando comenzamos esta enfermedad y bueno, pudimos empezar a salir desde el mes de mayo de 2020, que fue más o menos mi primera salida desde que nos agarró la cuarentena, ¿no? Un 16 de marzo del 2020, ¿no? Mi primer plan, me acuerdo, que fue un plan de un restaurante, ¿no? Lo hicimos más o menos en quincena de mayo y bueno, me tocó salir esa vez, ¿no? La zona de Lince, Miraflores, San Borja, San Isidro, ¿no? Y, pucha, fue un tema de ver, imagínense la avenida Petituar, la avenida Arequipa, avenida Aviación, todo vacío, ¿no? El regreso a casa fue un poco traumante, ¿no? Porque uno no estaba acostumbrado a lo que vivimos en Lima, a ver esas avenidas tan céntricas y de la noche a la mañana ni un alma por ahí, ¿no? Entonces, agradecería me den la oportunidad de compartir la pantalla para poder pasar la diapositiva que les he preparado, ¿no? Sí está habilitado, señor Jorge. Listo, muchas gracias. ¿Listo? ¿Me confirma si pueden ver la diapositiva? Sí se ve perfecto. Listo.
Empezamos entonces. Seguiremos la presente charla mediante este índice, ¿no? Vamos a ver el concepto del COVID-19, la base legal, la resolución ministerial 972-2020 de noviembre de 2020 del MINSA, conceptos y datos importantes que debemos recordar, medidas de prevención, los 7 lineamientos del plan de vigilancia, formas de contagio, sintomatología y bueno, al final contestaré algunas preguntas. Empezamos. ¿Qué es el COVID-19? El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el virus conocido como SARS-CoV. Bueno, ahora SARS-CoV, la anterior resolución ministerial 448 se indicaba como COVID-19, ¿no? En la actualidad lo conocemos como SARS-CoV en el reglamento, ¿no? SARS-CoV o coronavirus. Su origen fue en Wuhan, China, en diciembre de 2019, ¿no? Y fue declarado como pandemia el 11 de marzo de 2020. Se dice que este es un virus oportunista, ya que este virus ataca a los organismos débiles del cuerpo humano. A continuación le voy a presentar un video de cómo el virus se transportó a diferentes países y su contagio a través de las personas a nivel mundial. El COVID-19 es uno de los retos más grandes que estamos enfrentando como humanidad. Un simple contacto lo puede cambiar todo. Una persona contrae el virus, lo lleva en sus manos, se sube a un avión, se toca la cara y cuando llega a su destino y ese avión aterriza, son varias las personas que ya están contagiadas, las cuales a su vez seguirán viajando, tomarán otro avión a distintos destinos y así es como el virus se sale de control y comienza la pandemia. Una vez en casa, la persona ya está contagiada y a su vez empieza a contagiar a sus seres queridos, uno a uno. Y el problema empieza a crecer de manera exponencial, poniendo a toda una ciudad o país en estado de alerta. De pronto llega el miedo y todas las personas asustadas corren a los supermercados a hacer compras de pánico, agotando los anaqueles y haciendo más grande el problema. Las personas enfermas acuden a buscar ayuda a los centros hospitalarios, pero los médicos no cuentan con las medidas suficientes de seguridad. Pero de pronto algo cambia. Empezamos a unirnos y protegemos a los médicos y enfermeras. Poco a poco empezamos a despertar, evitamos aglomeraciones, creamos distanciamiento social, evitamos saludos y abrazos. Por ningún motivo nos tocamos la cara con las manos. Y nos quedamos en casa para evitar más contagios. Si nos enfermamos, pedimos asistencia telefónica y empezamos a tomar acción, a lavarnos las manos continuamente y de manera consciente. Uno a uno evitamos más contagios. Y de pronto la pandemia comienza a disminuir. El mundo comienza a recuperarse. Ayúdanos a prevenir el contagio. Solo juntos podemos lograrlo. Por favor, cuídate, quiérete y comunícalo. Hazlo por ti y por los tuyos. Bueno, espero les haya gustado este primer video. Recordar que el COVID no ha terminado y tal cual como lo dice la diapositiva que estamos viendo, ¿no? El COVID sigue activo, ¿no? Lo único que cambió es que nos dieron permiso para salir a buscarlo. Bueno, como parte de esta charla vamos a continuar con la base legal. Yo le manifestaba que íbamos a conversar sobre la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Esta ley se dio en el año 2011 y su reglamentación en el 2012. Esta norma tiene la finalidad de promover la cultura de prevención de riesgos laborales en el país y señala la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Quiénes participan o quiénes la conforman? Como podemos ver, tenemos tres factores: el empleador, el Estado y los trabajadores. El empleador, que es quien debe garantizar las condiciones que protejan la vida y la salud de los trabajadores,
y también quien asume el rol de las implicancias legales o económicas a consecuencia de un accidente o enfermedad que pueda sufrir el trabajador en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de él, ¿no? El Estado, a través del Ministerio de Salud, quien da los lineamientos de seguridad y prevención, y la SUNAFIL, que fiscaliza y controla el cumplimiento de las medidas de seguridad. Y por último, los trabajadores, que deben participar activamente en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa. Luego también tenemos la base legal, las normas que nacieron a partir de esta pandemia, que se dieron a partir del año 2020, como podemos ver en las imágenes, ¿no? El Decreto Supremo 008 de fecha 11 de marzo, la cual se declara la emergencia sanitaria, el Decreto Supremo 044, en la cual nos da la cuarentena, el Decreto Supremo 080-2020, en la cual nos da el primer reinicio de actividades, o la ya conocida como fase 1, la resolución ministerial 239, 265, 448, que fueron derogadas por la 972-2020 MINSA de noviembre de 2020, que es la que vamos a comentar en la larga de esta charla, ¿no? Y por último, el Decreto Supremo 117, en la cual nos da la normativa de cómo debemos presentar el plan de vigilancia. La 972, ¿no? Se da en noviembre de 2020, en la cual nos fijan los 7 lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores por riesgo de exposición al COVID-19, ¿no? Que está dirigido a personas naturales, jurídicas, que desarrollen actividades económicas, entidades del sector público y personal con vínculo en el Estado. Quiere decir, Fuerzas Armadas. Esta resolución fue firmada por la ex ministra de Salud, la ya conocida Pilar Macetti, ¿no? Que los que se acuerdan que fue quien dijo que el capitán es el último en abandonar el barco y bueno, ya estaba vacunado, ¿no? Esta norma involucra la participación de los trabajadores, los clientes y proveedores, ¿correcto? Con esta base legal, más la Ley 29.183 de Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ya tenemos toda la parte legal reglamentaria, ¿no? ¿Será suficiente para contener el COVID-19? Pues no, porque tenemos que implementarlo y lo más importante, cumplirlo. Luego vamos a ver algunos datos y conceptos importantes que yo quise ingresar en esta charla, ¿no? Porque a veces, muchas veces nosotros confundimos, ¿no? En cuanto a qué es una mascarilla comunitaria, qué es una mascarilla quirúrgica. Algunos no tenemos claro el concepto de qué es un estado de emergencia, en qué se diferencia con el estado de emergencia sanitaria, cómo es cuando tenemos un contacto directo, etcétera, ¿no? Podemos ver las fechas, 6 de marzo, como ya les había recalcado, que fue el primer caso de COVID en el Perú, el 11 de marzo la emergencia sanitaria, el 16 de marzo el inicio de la cuarentena, y bueno, empezamos con los conceptos, como por ejemplo, que es un profesional de la salud. De acuerdo a la RN 972, el profesional de la salud es la persona quien gestiona y vigila la salud de los trabajadores, ¿no? Es la persona capacitada, ya sea en un instituto o universidad, con diplomado en salud ocupacional, seguridad y salud en el trabajo, o gestión o prevención de riesgos, ¿ok? Un caso sospechoso es la persona con algún síntoma como malestar general, fiebre, congestión nasal, diarrea, pérdida de gusto, pérdida de olfato o dificultad para respirar. El contacto directo puede ser dos tipos, ¿no? La persona que estuvo a menos de 2 metros de un caso sospechoso, probable o confirmado entre al menos 15 minutos, o en todo caso la persona que no ha usado su EPP, quiere decir su equipo de protección personal, o no ha aplicado el protocolo de ponerse o quitarse este EPP, ¿no? Durante la evaluación de un caso confirmado. Tenemos a la vez lo que son las mascarillas quirúrgicas y mascarillas comunitarias. Bueno, ahora ya con el transcurso de la pandemia, lo más común o las personas están usando la mascarilla comunitaria, ¿no? Que es un poco más económico y también más fácil de lavar y desechar, ¿no? En este caso, ¿no? Según la norma, la RN 972, se le conoce a la mascarilla quirúrgica como un dispositivo médico, ojo, un dispositivo médico desechable que cuenta con una capa filtrante de tela,
¿no? Que permite evitar la salida de microorganismos, ¿ok? Que está hecha de 3 capas de papel o de tela. En cambio, una mascarilla comunitaria, la norma nos dice que es un equipo de barrera, ¿no? De tela reutilizable que debe cumplir con las especificaciones según la RM135, en la cual se detalla que esta mascarilla debe cumplir con con número de centímetros, tanto de alto y de ancho, el tipo de costura, el punto de tejido usar, etcétera, ¿no? Entonces yo les pregunto, ¿no? Si estamos hablando de que el COVID es una enfermedad, ¿no? ¿Qué mascarilla nos da más confianza, de acuerdo al RM972? ¿Un dispositivo médico o un equipo de barrera? ¿No? Entonces yo les pido que por favor utilicemos la quirúrgica, ¿ok? Como siguiente concepto tenemos lo que es el estado de emergencia, ¿no? El estado de emergencia que fue ampliado hasta el 30 de junio del presente año, que nos dice que durante esta fecha queda restringido el ejercicio de los derechos constitucionales con respecto a la libertad y la seguridad ciudadana, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y el tránsito a nivel nacional. En cambio, el estado de emergencia sanitaria, que fue ampliado hasta el 3 de septiembre, es una norma en la cual señala que se debe continuar con la contratación de los bienes y servicios exclusivos para COVID-19 con algunas libertades. A continuación vamos a ver los niveles de riesgo que existen en la actualidad o que el RM972 nos indica, ¿no? Tenemos 4, bajo, medio, alto y muy alto. En el caso de los estudios contables o nosotros como contadores, normalmente tenemos los niveles de riesgo bajo y medio, por eso que me voy a centrar en estos. ¿Ok? El nivel de riesgo bajo, que quiere decir de que no hay contacto cercano o frecuente, a menos de otra persona por una distancia de 2 metros, o el público en general. Y el nivel de riesgo medio, que quiere decir que las personas sí requieren contacto cercano a una distancia de 2 metros con el público en general. En el riesgo medio, la misma norma nos indica que se recomienda el uso de una barrera física, ¿no? Una barrera física puede ser un acrílico, puede ser un plástico, puede ser, no sé, pues una ventana, un parante, algo de madera, de drywall, etcétera, ¿no? O una mica, ¿no? Miren los mercados actualmente, ellos mismos hicieron su equipo de barrera y se pusieron plástico en los puestos, ¿no? También tenemos el concepto de lo que es una cuarentena o un aislamiento. Normalmente nosotros cuando conversamos con un amigo, un familiar, a veces hablamos de un caso de COVID, nos dicen que está en cuarentena. No, está en aislamiento, pero no diferenciamos estos conceptos, ¿no? La cuarentena es cuando se da la restricción de desplazamiento fuera del hogar, por un lapso de 14 días por un caso sospechoso. En cambio, el aislamiento, que puede ser comunitario, es cuando una persona no requiere hospitalización y se le indica que debe permanecer en un solo ambiente de su casa por 14 días. Recomendable que este ambiente tiene que ser ventilado, debe contar con un baño propio, debe seguir usando su mascarilla, se le debe asignar utensilios personales, etcétera, ¿no? Y el hospitalario cuando se da en un centro de salud. ¿Correcto? También tenemos lo que viene a ser los grupos de riesgo, que vienen a ser las personas mayores de 65 años que tienen diabetes. Sabemos que la glucosa disminuye el sistema inmune, ¿no? Personas con obesidad mayores al índice de masa corporal mayor a 40, las que sufren hipertensión arterial o las madres gestantes. También quise adicionar en este cuadro una estadística. Bueno, como todos ya sabemos, actualmente ya hay otras cifras. Esta estadística, la última que se consideró fue al 30 de mayo, en la cual podemos ver que se han realizado 12 millones de muestras, la tercera parte de la población del Perú, ¿no? Con un total de casos diagnosticados de 1.955.000. ¿Correcto? Lo que demuestra que no hemos podido contener la pandemia. ¿Ok? Actualmente, de acuerdo al sinceramiento que se ha hecho, hasta el día de ayer ya sabemos todo de que los fallecidos suman 184.500 a la fecha, ¿no?
También les quise poner un cuadro de cómo van aplicándose las vacunas a nivel nacional, ¿no? Departamento por departamento. Pasando a la siguiente diapositiva. Como contadores, en la actualidad, no existe o no se ha emitido un protocolo para nosotros, ¿no? Para que las personas que no tienen muy claro en lo que es protocolo, plan de vigilancia, ¿no? Les explico cómo se llega, ¿no? Tenemos la norma general, que es la 972-2020 NISA, y de acuerdo al sector, estos pueden emitir protocolos personalizados, ¿no? Como por ejemplo que lo han hecho los restaurantes, los odontólogos, las librerías, los transportes, etc. Con estas dos normas se elabora recién el plan de vigilancia, ¿no? Este plan de vigilancia, prevención y control del COVID en el trabajo de cada empresa. En nuestra profesión podemos tomar como referencia la RM 135-2020, la que ustedes pueden ver en pantalla, de mayo de 2020, que viene a ser el protocolo para notarías, donde rescatamos, por ejemplo, las siguientes recomendaciones. Se reduce el aforo de cada área de atención al 50% y el reordenamiento del mobiliario para cumplir con el distanciamiento. La señalización del piso de áreas comunes, ¿no? Con cintas adhesivas, de preferencia de color amarillo, para demarcar el distanciamiento social. No se permite el ingreso a menores de edad. El saludo se efectúa sin mediar contacto físico. El uso de carteles al ingreso y avisos en las redes sociales de las indicaciones a seguir. El lavado de manos y o desinfección debe ser cada 30 minutos por al menos 20 segundos después de atender a un usuario y antes y después de usar los servicios higiénicos. ¿Correcto? Yo les pregunto, por ejemplo, mis manos, no sé si las pueden ver ahí. Si yo ahorita, por ejemplo, estoy aquí en mi oficina, voy y escaneo un documento en la impresora general del estudio, regreso a mi escritorio, ¿debo lavarme las manos? Debo desinfectarme. ¿Correcto? Ustedes pueden ver mis manos. ¿Sí? Bueno, vemos que están limpias, entonces lo que debería meditar es una desinfección, ¿no? Que lo podemos hacer con alcohol, ¿no? O en todo caso alcohol en gel, o poder usar también el amonio cuaternario, que es un desinfectante muy bueno que está en el protocolo de hoteles de categoría y recomendado también para los odontólogos. ¿Ok? La limpieza de escritorios o módulos, que se debe hacer mínimo 3 veces al día. El distanciamiento en el comedor, que debe ser de 2 metros y en turnos organizados, ¿no? Solo se autoriza la salida de los colaboradores en horario de refrigerio o diligencia externa debidamente autorizada. Y a la vez, ojo, que esa parte me interesó, que se recomienda establecer una zona de aislamiento de preferencia, ¿no? Tener una oficina o un cuarto para cualquier caso sospechoso que se presente en el transcurso de nuestro horario de trabajo. Esta norma nosotros la tomamos como referencia para elaborar el protocolo de la Junta de Decanos y en lo personal estos consejos importantes se aplican en nuestro estudio contable, ¿no? Que contamos con más de 20 personas actualmente. Como principal medida de prevención del COVID-19 en el trabajo, tenemos los lineamientos del plan de vigilancia que nos van a ayudar a combatir el COVID en nuestro centro de trabajo. Estos lineamientos se aplican en el centro de trabajo, ya sea del sector público o privado, en actividades de comercio, servicio o producción, o empresas que ya estén brindando servicios o bienes esenciales, ¿no? Para el reinicio de sus actividades. Los lineamientos son acciones básicas de aplicación obligatoria en cada centro de trabajo. El responsable viene a ser el empleador, ¿no? Que debe implementar los niveles de prevención aplicando estrategias y medidas de acuerdo a su actividad. Como primer lineamiento, vamos a ver lo que es la limpieza y desinfección de los centros de trabajo. Este lineamiento aplica a todos los ambientes, muebles, equipos, herramientas y vehículos de la empresa, ¿no? Tenemos que ver la periodicidad, si se terceriza o se contrata el servicio.
La limpieza de áreas comunes se debe realizar de manera diaria, poniendo especial énfasis en los servicios higiénicos y comedor. Se recomienda hacerlo mínimo 2 veces al día. Se debe mantener registros y cronogramas de limpieza y desinfección, tales como vemos en la diapositiva, ¿no? En la cual se puede ver un registro de limpieza diaria y un registro de limpieza y desinfección periódica. A la vez se debe tener en cuenta también que el personal de mantenimiento debe utilizar todos sus EPPs, tales como mameluco, guantes, mascarillas y protector facial de requerirlo, ¿no? La limpieza se debe realizar utilizando trapos, escobas, trapeadores y todo elemento o equipo necesario para dejar libre de polvo y suciedad en el área, ¿no? También se recomienda realizar la fumigación y desinfección de todas las áreas de trabajo, ¿no? La desinfección y fumigación, recuerden que se debe realizar cada 6 meses. Se debe establecer periodos de tiempo para la limpieza y desinfección de cada una de las superficies utilizadas o con las que tienen contacto nuestros trabajadores, clientes o proveedores. ¿Qué desinfectante podemos usar? Bueno, tenemos lo que es el hipoclorito de sodio, ¿no? Que viene a ser la lejía disuelta con agua, ¿no? Normalmente, bueno, químicamente 990 mililitros de agua, 10 mililitros de lejía. En cristiano, por cada litro de agua, una cucharadita de postre de lejía, ¿no? El alcohol reducido al 70% por su densidad, que vendría a ser el alcohol del 96, rebajado por cada litro, 75% de alcohol y 25% de agua, ¿no? O en todo caso, como les indicaba anteriormente, el amonio cuaternario, que es un desinfectante recomendado en los protocolos de odontólogos y de hoteles de categoría. Cuando yo digo el hipoclorito de sodio se me viene a la mente, ¿no? Más antes, me acuerdo cuando empezamos a hacer estos planes de vigilancia, me acuerdo, ¿no? Que era el alcohol estaba escaso, normalmente no se vendía en las farmacias, igual que las mascarillas, nos restringían, por ejemplo, a 3 mascarillas por persona. Quien le habla, me acuerdo haber vendido termómetros a 700, 600 soles, ¿no? Haber recorrido como 5 o 6 incafarmas en un distrito y no se encontraba un termómetro, ¿no? Y producto de ello, ¿no? Cada vez que uno iba a visitar un cliente o un local, ¿no? Te bañaban de lo que era el hipoclorito de sodio, ¿no? Tengo, escucha, como 5 jeans, 6 camisas, con puntitos blancos que ya inservibles, ¿no? En casa. A continuación también les voy a compartir un video, ¿no? En donde vamos a ver cómo se propaga el COVID en las superficies. Y antes de ir a una pausa, la televisora estatal japonesa NHK realizó un experimento para conocer qué tan fácil y rápido se puede propagar el coronavirus en un entorno habitual como una cena servida en buffet. La verdad, el resultado es inquietante. Para el experimento que realizó la televisora NHK con ayuda de científicos y expertos, 10 voluntarios compartieron una cena tipo buffet. A uno de ellos se le colocó pintura fluorescente en las manos, simulando ser el virus, y que solo era visible bajo la luz ultravioleta. Luego de convivir por 30 minutos de manera habitual, el resultado fue sorprendente. Manos, caras, utensilios, servilletas, sillas quedaron impregnados de la pintura. El virus se había esparcido. El experimento buscó confirmar la hipótesis de que los cruceros habrían jugado un papel fundamental en la propagación del virus, debido a que miles de personas comparten ahí los servicios de comida tipo buffet. ¿Qué le dije? Inquietante, ¿verdad? Importantísimo el video, ¿no? Como segundo alineamiento, tenemos la evaluación de la condición de salud del trabajador al regreso o reincorporación al centro de trabajo. La evaluación del trabajador debe ser constante. La toma de temperatura, el uso del oxímetro para medir la frecuencia cardíaca y el nivel de oxigenación son muy importantes. En la diapositiva que vemos, encontramos la ficha sintomatológica, que es el anexo número 2 de la RM972-2020 MINSA, que debe llenarse al reingreso, reincorporación o salida del trabajo. ¿Cada cuánto?
Bueno, es criterio del médico ocupacional o profesional de la salud el llenado periódicamente. En caso de que un trabajador indique que ha estado en contacto cercano, directo, con una persona confirmada positiva a COVID-19, deberá cumplir aislamiento domiciliario hasta que se confirme o niegue su condición. Para el personal de bajo o mediano riesgo, no son obligatorias las pruebas, salvo que se presenten síntomas o hayan estado en contacto directo con un caso confirmado. Si no me equivoco, solo en el caso de restaurantes, la toma de pruebas es obligatorio desde el nivel medio, ¿no? En todos los demás casos, a partir de riesgo alto o muy alto. La toma de temperatura, si el trabajador o visitante tiene temperatura mayor a 37.5 grados, se le debe realizar el seguimiento a fin de determinar su condición de salud. Se debe tener en cuenta que si hay otros síntomas para poder ponerlo en aislamiento social, domiciliario, ¿no? Cualquiera de estos. Si el trabajador o visitante presenta temperatura mayor a los 38 grados, no se le debe permitir el ingreso a las instalaciones. ¿Qué es un trabajador como caso sospechoso? Se establece que un caso sospechoso es aquella persona que presenta 2 o más síntomas, tales como fiebre mayor a 37.5, dolor corporal, tos seca, dificultad para respirar, pérdida de olfato y gusto, diarrea, ardor en la garganta. ¿Qué hacer si tenemos un caso sospechoso? Se debe comunicar al profesional de la salud, médico ocupacional o a quien empresa designe para que efectúe las siguientes acciones, ¿no? Primero, su registro en la ficha epidemiológica, la gestión de la toma de prueba en un laboratorio autorizado o centro de salud, identificar qué contactos ha tenido el trabajador en su domicilio, comunicar a la autoridad de salud correspondiente durante este periodo hasta tener el resultado del examen, hacer seguimiento de la evaluación del trabajador, colocar en cuarentena a todo el personal de contacto, ¿no? que ha tenido contacto con esta persona, ¿no? o caso sospechoso, ¿no? En caso de que la prueba sea positivo, todo el personal que en el trabajo haya tenido contacto con esta persona deberá también pasar la prueba serológica. ¿Ok? Podemos ver algunas medidas que nosotros como estudio contable hemos tomado al realizar nuestro plan de vigilancia y que también lo hacemos periódicamente acá en el estudio, ¿no? La toma de temperatura, entrevista con el médico ocupacional, ¿no? Y como tercer lineamiento, y muy importante, tenemos lo que es el lavado y desinfección de manos obligatorio. Para la implementación del plan de vigilancia, prevención y control del COVID en el trabajo, debemos contar con ciertos puntos para poder implementarlos en nuestro estudio, ¿no? Por ejemplo, se debe contar con señaléticas en los puntos de lavado, así como jabón líquido, papel toalla, tachos con tapa de pedal, alcohol gel o líquido y su instructivo de lavado correctamente, el cual podemos ver en la diapositiva actual, ¿no? El lavado correcto, mojarse, expandir el jabón, sobarnos las manos por 20 segundos hasta que salga espumita, ¿no? El correcto enjuague, ¿no? El secado con papel toalla y próximamente, si es que se requiere, hacer la desinfección de las manos, ¿no? También se debe establecer puntos de lavado o dispensadores, ¿no? De alcohol al ingreso del establecimiento. Al ingreso del establecimiento se procede con la toma de temperatura, el paso por el pediluvio, la desinfección de manos y la desinfección de la vestimenta. Recordar que el uso de guantes no reemplaza la obligación de lavado de manos. Se ve en la diapositiva un ejemplo de cómo deben estar los servicios higiénicos para poder pasar una inspección de un plan de vigilancia, ¿no? Podemos ver la señalética, ¿no? Del lavado de manos, cómo se debe realizar durante 20 segundos, el papel toalla, jabón líquido y todos los implementos que debemos tener. Como cuarto alineamiento tenemos la sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo.
En este lineamiento nos dice que el uso de mascarilla es obligatorio durante la jornada laboral. Se debe difundir información y capacitación al personal de la prevención del COVID-19. También debemos educar la importancia de prevenir diferentes formas de estigmatización y discriminación de los trabajadores sospechosos o confirmados del COVID-19. Se recomienda que las actividades de capacitación deben ser virtuales. En el caso de ser presenciales, estas deben incluir el distanciamiento físico y el uso de mascarilla e higiene de manos, ¿no? Reforzar la importancia del lavado de manos, el no tocarse el rostro y cubrirse la boca al estornudar o toser. Y por último, evitar el uso de accesorios como relojes, pulseras, el intercambio de útiles de oficina, así como cubiertos o artículos personales. A continuación, vemos la señalética, cómo es el uso correcto de mascarillas, ¿no? La misma que debe cubrir todo lo que es la boca y nariz, ¿no? Adicionalmente, se recomienda también hacer uso, a ver, no sé si pueden ver, de estos ganchos. A ver, ¿sí? No sé si lo pueden ver, ¿no? Que vienen a ser unos sujetadores que permiten de que la mascarilla pueda ajustarse más al rostro, ¿no? Tal como lo estoy haciendo yo ahora, ¿no? Permite ajustar toda la cara y no se olviden de presionar, ¿no? El alambrecito que tiene la mascarilla para poder ajustarse a la nariz. En el estudio contable Carhuapulca hacemos capacitaciones sobre el COVID periódicamente, ¿no? Pueden ver que contamos con un médico ocupacional y un ingeniero industrial, ¿no? Con experiencia en seguridad y salud en el trabajo. La señalética que usamos nosotros, ¿no? Del uso de mascarilla, no pasar sin control de temperatura, el lavado de manos, el distanciamiento social, ¿no? Donde corresponde el área de desinfección, ¿no? Y evitar las reuniones sociales o en todo caso el contacto de los saludos. Nuestro quinto alineamiento viene a ser las medidas preventivas de aplicación colectivas, ¿no? En este alineamiento nosotros tenemos que impulsar el uso de mascarilla que cubra nariz y boca. Y ahora, desde el 26 de abril, el uso de doble mascarilla, ¿no? Que es obligatorio para el ingreso a centros comerciales, galerías, tiendas por departamento, tiendas de abastecimiento, mercados, bodegas, farmacias, ¿no? También debemos mantener los ambientes ventilados, ¿no? Ventanas y puertas abiertas. Así evitamos el uso de las perillas al abrir y cerrarlas, ¿no? De ser ambientes cerrados, como me tocó en un cliente en Miraflores, ahí en la avenida Larco con Tarata, ¿no? Edificio en Tarata, en piso 9, ¿no? Un local totalmente cerrado, ¿no? En este caso se vio la manera de cómo ventilar ese ambiente, ¿no? Y se tuvo que hacer a través del uso de un extractor, un purificador de aire, hay purificadores de aire con ionizadores, ¿no? O un sistema de desinfección UV. También tuvimos que hacer, por ejemplo, bueno, en este caso sí hubo toda la facilidad del caso, y en los edificios cerrados o locales cerrados siempre hay conductos de ventilación, que los encontramos en los servicios higiénicos o en el comedor, ¿no? Ahí se hizo la implementación mediante tubos de aluminio, ¿no? Y se pudo hacer el arrastre de todo lo que es el aire que venía de la calle. Vemos el tipo de mascarillas y su uso, ¿no? Las comunitarias, las quirúrgicas que ya le hemos visto, los respiradores N95 o sus equivalentes y los respiradores con válvula. Reforzar que debemos mantener el distanciamiento de 1.5 metros, ¿no? En la cual ahora la 972 lo recomienda, en la 448 era de 1 metro, ¿no? En el caso de las reuniones o capacitaciones, estas deben ser de manera virtual y de ser presencial, contar con los EPPs y el menor tiempo posible. La presente diapositiva es de una charla que la di en el mes de septiembre para un plan de vigilancia.
El comedor o cafetín debe ser por turnos y con 2 metros de distanciamiento. Evitar las aglomeraciones al ingreso o salida del centro de trabajo. El empleo de barreras físicas para los puestos de atención al cliente, ¿no? Como ya lo decíamos, mediante acrílicos, micas, plásticos, ¿no? Así como hacen los mercados. Otro tema que no está en la resolución, pero corresponde al plan de vigilancia, es lo que pasa post horario de trabajo, ¿no? En lo que debemos tener nosotros en cuenta, porque muchas veces cuidamos a nuestro personal en oficina, pero una vez que sale de nuestra puerta, ya ellos practican simplemente su sentido común, ¿no? Y en este caso, la mayoría que se toma transporte público, se recomienda evitar tocar los asientos, evitar tocar los pasamanos, el uso de protector facial, ver que las ventanas del vehículo estén abiertas y desinfectar siempre la mano, ¿no? Para llegar a nuestra casa como debemos ser. ¿Correcto? A continuación vamos a ver un nuevo video en el cual podemos ver cómo una reunión social puede ser fatal en esa pandemia que vivimos. Hombre, ¿ya era hora? Venga, ya que estás todo el día cabreada. Anda, anda, pase. Felicidades, papi. Estás hecho una abuelete ya, ¿eh? Toma, prueba esto para que veas lo bueno que está. Le caso a tu tío, que de esto sea un rato largo. Venga. Al salón, que toca soplar las velas. Te deseamos todos cumpleaños feliz. Venga, sopla fuerte. Bueno, el abuelo se nos pone elegante. Venga, va, abre el último. Fuerte, ¿no? Bueno, pero así, si no vemos estas cosas o no lo vivimos en carne propia, muchas personas no aprendemos en cuidarnos, pues, ¿no? Como sexto lineamiento, vamos a ver lo que son las medidas de protección personal, ¿no? En la diapositiva, a continuación, vemos el anexo número 3, ¿no? Que viene a darnos cuáles son los equipos de protección personal que debemos usar de acuerdo al nivel de riesgo en el trabajo. El uso de mascarilla quirúrgica, el uso de mandiles, ¿no? Como podemos ver, el uso de guantes, etcétera, ¿no? En el caso de que la empresa decida entregar mascarillas comunitarias, la norma indica de que mínimo debe darse 3 para poder cambiarlas y lavarlas diariamente, ¿no? De preferencia, podemos hacer uso de barreras físicas como acrílicos o el uso del protector facial. Se debe priorizar el uso de documentos digitales, ¿no? En nuestro caso como contadores, no coger los documentos con la mano sin antes haberlos desinfectado. Se debe usar un sobre manila cerrado o una bolsa sellada debidamente desinfectada. La entrega de estos EPPs será de manera personal a cada trabajador y debe estar a cargo del profesional de la salud o a quien éste designe. Si de darse el caso, si a un trabajador se le rompe o ensucia el EPP descartable, ese deberá ser cambiado inmediatamente. Luego de la jornada laboral, todo equipo de protección personal descartable deberá ser colocado en un contenedor de residuos destinado para tal fin. Se debe destinar un tacho, puede ser de color rojo, bueno, en este caso la norma da el color rojo para todo lo que es la basura de equipo de protección personal, o en todo caso de bolsa roja exclusivamente.
A continuación vemos la diapositiva de cómo debemos usar correctamente la doble mascarilla, ¿no? La N95 por dentro y la quirúrgica por fuera, ¿no? Y al lado derecho, 3 razones por las que debemos usar siempre nuestra mascarilla, ¿no? Por humildad, porque no sé si tengo COVID y sabemos que las personas las transmiten enfermedad antes de los síntomas. Por amabilidad, porque no sé si la persona al lado mío tiene un hijo batallando con el cáncer o cuida a su mamá adulta mayor, abuelos, aunque yo estoy bien, pero no ellos. Por comunidad, que quiero que mi comunidad salga exitosa, los negocios se mantengan abiertos y los trabajadores se mantengan sanos. A continuación vamos a ver el video número 4, ¿no? En el cual veremos de cada qué tiempo debemos cambiar nuestra mascarilla. Las usamos durante horas. Por ejemplo, esta desde ayer puesta. La tiro cada 3 días. Incluso días. La cambio cada semana o cada 3 o 4 días. Y cuando las guardamos... La tengo en el bolsillo, lo típico. No siempre es de la mejor manera. Eso mismo observó esta farmacéutica, que hizo un cultivo con varias mascarillas usadas. Digo, vamos a ver qué pasa cuando tienes mucho tiempo puesta la mascarilla. Y al cabo de un día... Madre mía, ¿eso qué? Eso se forma. Madre mía, total que hay que ponérsela todos los días, nueva, ¿no? Esto es lo que se encontró. Muchas bacterias que pueden estar generando pues sobreinfecciones en la zona oral, nasal, garganta, etc. ¿Cuánto tiempo debemos usarlas? Las quirúrgicas... Lo máximo que se tienen que usar son 4 horas. Las mascarillas EPI... Unas cuantas horas más. Y las higiénicas recomienda lavarlas con frecuencia. Las podemos rociar con una solución hidroalcohólica y las dejamos bastante limpias. ¿Y cuando no las estemos usando? Una bolsita de tela o de papel donde poderla conservar. La clave, lavar, desinfectar y cambiar con frecuencia. Es como la ropa interior, hay que cambiársela a diario. Pues eso. Bueno, entonces ya sabemos, ¿no? Cada 4 horas debemos cambiar la mascarilla, y en el caso se moja también debemos hacerlo, ¿no? Como séptimo lineamiento y último, vamos a ver lo que es la vigilancia de la salud del trabajador en el contexto de la COVID-19, ¿no? El lineamiento número 2 y el lineamiento número 7 son muy parecidos, ¿no? Tratan siempre sobre la vigilancia, evaluación y la salud del trabajador. Los trabajadores y o visitantes deben pasar por el control de temperatura, ¿no? El cual será realizado por un personal capacitado, por el médico ocupacional o por el profesional de la salud, ¿no? Utilizando un termómetro infrarrojo, ¿no? Se apuntará hacia la frente de la persona a una distancia de 1 a 5 centímetros. Recordar que la temperatura corporal normal debe ser entre 36.1 y 37.2, ¿ok? Se debe hacer seguimiento al trabajador con temperatura mayor a 37.5, indicándole la evaluación médica a seguir, y se debe aplicar también, o se recomienda aplicar medidas de salud mental, tales como, por ejemplo, aislarse de la noticia del COVID, ver sus programas favoritos, descansar. Recuerden que ayuda a que el cuerpo recupere energías y que el cerebro se desconecte y también descanse, ¿no? Procurar realizar juegos de mesa, leer un libro, ver películas en familia, realizar ejercicios con regularidad, que eso produce sensación de bienestar, ¿no? En el caso de pacientes asintomáticos, recordar que el alta es de 14 días después de la prueba confirmada positiva. Considerar también que las personas de grupo de riesgo deben realizar trabajo remoto de preferencia, ¿no? Evitar el consumo de alcohol y cigarrillos. Y en cuanto a nutrición, ¿no? Sabemos también que el COVID infecta los pulmones, pero también alcanza el sistema gastrointestinal, ¿no? Entonces se recomienda consumir sustancias antioxidantes que las encontramos en las frutas, como frutos rojos o cítricos, uvas, cacao, té verde. Debemos incluir en nuestras comidas también lo que es el orégano, el romero, la canela, fibras fermentables como vegetales, como el brócoli, la coliflor, la col, o también que las encontramos en frutas, ¿no? Como la manzana y los plátanos, ¿no? Debemos también consumir alimentos o productos que no sean procesados, que estén llenos de aditivos, azúcares y grasas de mala calidad.
También nosotros tenemos 3 pilares que debemos priorizar en el consumo de vitaminas, que viene a ser la C, la vitamina D, que viene a ser antivirales, y la vitamina B12, que es bueno para el sistema nervioso. En la diapositiva podemos ver el anexo 5, que viene a ser la estructura del plan de vigilancia, prevención y control del COVID en el trabajo, ¿no? Este es el índice de cómo cada empresa debe elaborar el plan de vigilancia, ¿correcto? Tenemos los datos del empleador, donde va la razón social, el número de RUT, la dirección, los datos del lugar de trabajo, si es que tiene más de una sucursal, ¿no? En este caso nosotros cuando elaborábamos el plan, poníamos la dirección y también un pequeño plano de local, ¿correcto? Los datos del servicio de seguridad y salud de los trabajadores, ¿no? En la cual debemos tener en cuenta si es que amerita un comité de seguridad, un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Recordar que una empresa de más de 20 trabajadores debe contar con un comité de seguridad y de 1 a 19 con un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Debemos tener la nómina de los trabajadores por riesgo, ¿no? ¿Quién lo debe hacer? El médico ocupacional, de acuerdo al perfil o al MOF de cada trabajador, ver qué nivel de riesgo tiene esta persona, ¿correcto? La responsabilidad es para el cumplimiento del plan, el presupuesto y proceso de adquisición de insumos para el requerimiento del plan. Normalmente nosotros lo hacemos un presupuesto por cada 6 meses, en el cual, bueno, al inicio de la pandemia se incluía el pediluvio, se incluía el termómetro, se incluía el tacho pedal, las bolsas de basura de color rojo, la compra de alcohol, lejía, protector facial, las mascarillas quirúrgicas, las señaléticas, etcétera, etcétera, ¿no? Más o menos un promedio que se gastaba era entre 1.200 a 1.600 soles al inicio de la actividad de un centro de trabajo. ¿Okay? Luego también tenemos el cronograma, el cronograma del procedimiento de la reincorporación, la lista de chequeo de vigilancia, ¿no? En donde se va a contener los 7 lineamientos que hemos visto, y el documento de aprobación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Que vendría a ser el acta de reunión en donde el empleador entrega al Comité de Seguridad o al supervisor de seguridad para que dé su aprobación en el plan de vigilancia que hemos elaborado. Esto debe ser dentro de las 48 horas. Una vez que esto haya ocurrido, se realiza la presentación del plan de vigilancia a través del correo empresa@minsa.gov.p, y de acuerdo al Decreto Supremo 117/2020, la empresa automáticamente queda autorizada para el reinicio de sus actividades, ¿no? A continuación en la diapositiva pueden ver cómo se envía el correo, ¿no? Como complemento de la presente charla, ¿no? Quise poner estas 2 formas de contagio que existen, ¿no? La primera es a través de las personas, ¿no? En la cual esta enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de pequeñas gotas o gotículas que se le conoce, ¿no? De la nariz o la boca cuando la persona infectada tose, estornuda o habla, ¿no? A continuación vemos un cuadro de la importancia que tiene el uso de mascarilla y su probabilidad de evitar el contagio. Podemos ver, ¿no? De que si es que ambas personas no utilizan mascarilla, pero guardan el distanciamiento, la probabilidad de contagio es del 90%, ¿no? Y se reduce a 1.5 si es que ambas personas cuentan con su mascarilla. La segunda forma de contagio, que viene a ser en las superficies, ¿no? Estas pequeñas gotas o gotículas, como ya les indicaba, pueden caer en las superficies, lo que significa que cualquier persona que toque esto, ¿no? Y luego se agarre los ojos, la nariz o la boca, pueden infectarse, ¿no? Podemos ver un cuadro de cuánto más o menos dura el COVID-19 en las superficies, ¿no? Vemos que en el papel dura 3 horas. Ojo que
con los estudios que se están realizando, de acuerdo al tipo o la cepa del COVID-19, ya algunos estudios han indicado de que en papel el COVID puede durar hasta 3 días, ¿correcto? En la ropa 2 días, en el plástico 4, en los billetes 4 días, ¿no? También les quise enseñar un cuadro de la sintomatología en donde podemos ver cómo el COVID-19 avanza en nuestro organismo, ¿no? Precisar que según los síntomas, el alta del trabajador se dará según el siguiente cuadro. En el caso de pacientes asintomáticos con diagnóstico probable de COVID-19, el alta se dará 14 días después de la prueba confirmada positiva, ¿no? No se requiere una nueva prueba molecular para emitir el alta del paciente. En el caso de pacientes que presentan síntomas, el alta se dará 14 días después del inicio de los síntomas. Este periodo puede extenderse excepcionalmente según evaluación del médico tratante debidamente certificado. En el caso de pacientes sintomáticos, sin prueba confirmatoria, el alta se da después de 14 días del inicio de los síntomas. Pacientes moderados o graves, quiere decir hospitalizados, ¿no? Con diagnóstico de COVID-19, el alta le establece el médico tratante. Su reincorporación se realiza con la evaluación realizada por el área de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con las normas vigentes. Recuerden que ahora ya que estamos en todo el proceso de vacunación, ¿no? Que se pueden vacunar las personas que tuvieron COVID después de 90 días del alta de la enfermedad, y si vas a vacunarte, ¿no? No puedes recibir otra vacuna 14 días antes ni 14 días después, ¿ok? Bueno, señor Héctor Lupe, esto básicamente fue la charla que yo les quise hacer llegar. Espero que estas recomendaciones les haya servido bastante, y si hubieran algunas preguntas, quedo a su disposición. Estimado colega Jorge, quisiera una consulta en cuanto al uso de protector facial que se venía o que en primera instancia estaba la obligatoriedad en los centros comerciales, básicamente en las entidades, ha quedado sin efecto. ¿Podría usted comentarnos al respecto cuáles eran las razones o los motivos que inducieron a declinar de esa medida? Sí, mire, por criterio, ¿no? Como usted indica, si el uso del protector facial quedó derogado para el ingreso a los centros comerciales, no tiendas de abastecimiento, etcétera, y lo que se reglamentó fue el uso de la doble mascarilla. Si bien es cierto, el protector facial no es un equipo médico como se le conoce, es un equipo de barrera, ¿no? Normalmente los protectores faciales no cubren todo de lado a lado la cara, ¿no? Y tampoco nos da una confianza de que el virus al toser o al estornudar pueda salir por estos lados, ¿correcto? Entonces se derogó la obligación del uso de protector facial a los centros comerciales. Lo que sí, a la fecha, desde el 26 de abril, está vigente el uso de la doble mascarilla. Bien. Otra consulta, estimado Jorge. Usted sabe que muchos de los colegas usamos lentes o gafas, ¿no? Entonces, el uso de la mascarilla básicamente o muchas veces incomoda por el tema de que se nos nubla los anteojos. ¿Alguna recomendación por la práctica que usted maneja, por la experiencia para los colegas? Sí, mire, sí, justo a veces he tenido compañeros de trabajo, ¿no? Que indican eso, ¿no? Mire, en el caso de las mascarillas quirúrgicas, como le explicaba en un ratito, por ejemplo, es de cómo lo utilizamos, ¿no? Si bien es cierto, ustedes me dicen de que los lentes se lo apañan, pero es por la misma evaporación que uno produce en el cuerpo, ¿correcto? Pero si nosotros agarramos nuestra mascarilla y presionamos